¿Alguna vez has soñado con una forma de ganar dinero rápido y sin esfuerzo? Imagina que alguien te ofrece una inversión que te promete duplicar tu dinero en un mes. Suena realmente increíble, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si esta oportunidad fuera en realidad una de las trampas financieras más antiguas y peligrosas de la historia? Hoy vamos a hablar de los esquemas de Ponzi y piramidales, que son los lobos con piel de cordero del mundo financiero. Te mostraré cómo funcionan, cómo reconocerlas a tiempo y lo más importante, cómo proteger tu dinero. Mi nombre es Mónica y estás en Espacio Finanzas. Voy a comenzar entonces con el más famoso de todos, que es el esquema de Ponzi. Su nombre viene de Charles Ponzi, que fue un estafador de los años 20 que prometía rendimientos altísimos en poco tiempo, pero tenía un truco, que no estaba invirtiendo en nada real. Simplemente usaba el dinero de los nuevos inversores para pagarle a los más antiguos, creando una ilusión de que el negocio era exitoso. Y así es como funciona un Ponzi hasta el día de hoy. La estafa se presenta como una inversión legítima, te dicen que es una oportunidad pasiva en donde tu dinero trabaja para ti, prometen altas ganancias con muy poco riesgo, algo que realmente en la vida real no existe. Y la clave es la falta de transparencia. La forma en que generan el dinero es un secreto comercial o es demasiado técnico para que logres entenderlo. El sistema no genera ganancias reales, sino que su única fuente de ingreso son los nuevos participantes. El colapso es inevitable. Y cuando ya no llegan personas o muchos quieren retirar su dinero a la vez, el castillo de naipes se derrumba. Ahora veamos el esquema piramidal. Aunque un Ponzi es una forma de pirámide, la estafa piramidal generalmente tiene un foco diferente, que es el reclutamiento. Aquí la forma principal de ganar dinero no es vendiendo un producto o servicio de valor real, sino que trayendo a más personas al esquema. Cada nuevo miembro paga una cuota de entrada o compra un kit de inicio y ese dinero fluye hacia los niveles superiores. A menudo hay un producto o servicio de fachada, pero su valor es mínimo o inexistente. Lo único que realmente importa es el crecimiento exponencial del esquema, que es matemáticamente imposible de sostener para siempre. La gran mayoría de los que se unen, los que están en la base de la pirámide, no recuperan su inversión. El único que gana es el que está en la cima, el fundador. La estafa piramidal colapsa rápidamente cuando se agotan los posibles nuevos miembros. Aquí está el punto clave. Todo esquema Ponzi es una estafa piramidal, pero no toda estafa piramidal es un Ponzi. El Ponzi se disfraza de una inversión pasiva. Tú entregas tu dinero y esperas a que crezca. Y en una pirámide el foco está en que tú seas un reclutador activo, atrayendo a más gente para ganar tus propias comisiones. En la práctica, muchos esquemas modernos son híbridos, mezclando elementos de ambos para ser aún más difíciles de detectar. La mejor defensa es tu propio escepticismo. Presta atención a estas 8 señales de alerta que son como alarmas que te dicen, ojo, cuidado, esto puede ser una estafa. 1. Rendimientos irrealmente altos y constantes. Te prometen ganancias del 10, del 20% al mes. En el mundo real los mercados suben y bajan y nadie puede garantizar ganancias tan altas sin fluctuaciones. Si suena demasiado bueno, probablemente es una estafa. Poca o nula transparencia en la inversión. Hablan de algoritmos secretos, tecnologías exclusivas, secretos comerciales y realmente no pueden explicar de forma clara y sencilla de cómo generan el dinero. Por lo tanto, aléjate. La inversión legítima tiene un modelo de negocio que se puede entender. Foco excesivo en el reclutamiento. Te ofrecen bonos o comisiones por traer a tus amigos, a familiares, y si tus ganancias dependen más de reclutar que de vender un producto real, estás en una pirámide. Presión para invertir rápido. Te dicen que es una oportunidad única por tiempo limitado. No te dan tiempo ni para investigar. Esta es una táctica para que actúes por impulso y no por lógica. Comunicación por canales informales. Fíjate siempre que toda la información importante la manejan ellos por grupos de WhatsApp o Telegram, sin estados de cuenta detallados o informes financieros auditados. La comunicación por lo general es liderada por un gurú o un líder que tengan carismático. Falta de registro o regulación. Esta es una señal gigante.
La empresa no está registrada ante la autoridad financiera de tu país. En Chile, por ejemplo, sería el registro a través de la CMF. Siempre debes verificar los datos en sus sitios oficiales. Dificultad o imposibilidad de retirar fondos. Al principio te dejan retirar pequeñas cantidades, pero cuando intentas sacar un monto más grande te dan excusas, como problemas técnicos, auditoría o necesitas invertir más. Y esta es la señal definitiva de que el dinero realmente no existe. Promoción basada en lujos y testimonios. En lugar de datos financieros sólidos, te muestran un estilo de vida de ensueño. Apelan a tus emociones y a tu deseo de tener más dinero o ser rico y realmente no apelan a la razón. Estos esquemas no son cosas del pasado, sino que se han modernizado y siguen afectando a miles de personas. Veamos algunos ejemplos de estafas que han ocurrido aquí en Chile. Grupo Arcano 2016, un Ponzi clásico disfrazado de inversiones en divisas. Su líder, Alberto Chang, prometía ganancias increíbles y construyó un imperio de confianza que colapsó, dejando pérdidas millonarias. Singly Brain 2022, un esquema piramidal que usaba una aplicación móvil y su foco estaba en reclutar gente para obtener más ganancias. Sunflower Technologies 2025, el caso más reciente, una plataforma que prometía el 12% de rentabilidad mensual, simplemente desapareció de la noche a la mañana dejando a miles de afectados. Y una estafa muy pero muy actual es la conocida matanza del cerdo, donde estafadores construyen relaciones de amistad o románticas para convencer a la víctima de invertir en criptomonedas a través de plataformas falsas que ellos mismos controlan. Y el resultado es el mismo, pierdes todo tu dinero. La buena noticia es que puedes protegerte. Aquí te voy a dejar 8 estrategias para que evites estas trampas. 1. Investiga a fondo. Antes de invertir, busca información sobre la empresa. Haz una simple búsqueda en Google con el nombre y la palabra estafa o fraude. 2. Verifica la regulación. Llama o revisa el sitio web en regulador financiero de tu país. En Chile es la CMF. Si la empresa no está en esa lista, huye de inmediato. 3. Usa el sentido común. Si algo te parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente es una estafa. Las inversiones reales siempre tienen un riesgo. 4. Entiende dónde va tu dinero. No inviertas en algo que no entiendes. Exige una explicación clara de cómo se generan los retornos. 5. Evita la presión. No tomes decisiones de inversión bajo presión. Tómate tu tiempo, consulta con expertos independientes. 6. Educa a los demás. Advierte a tus amigos y familiares. Estas estafas se propagan a través de círculos de confianza. 7. Diversifica. No pongas todo tu dinero en una sola inversión, ni mucho menos en una que te prometa el mundo. 8. Consulta con un experto. Si tienes dudas, busca un consejo de un asesor financiero certificado e independiente que no tenga nada que ver con la inversión que te ofrecen. Por acá te voy a dejar una tarjetita con un video que hice sobre los asesores financieros certificados. Caer en una de estas estafas puede ser devastador. La mejor inversión que puedes hacer es tu propia educación financiera y en tu pensamiento crítico. Sé escéptico, haz preguntas y recuerda que la verdadera riqueza se construye con paciencia y con inversiones legítimas, no con promesas mágicas de dinero fácil. ¿Tienes alguna experiencia con estafas o conoces algún caso? Compártelo aquí abajito en los comentarios para ayudar a que otros estén más alerta. Suscríbete para más contenido de valor como este.